Bienvenidos a este viaje por Roma, Italia. En este documental nos embarcaremos en una aventura que nos llevará a través de las ciudades de Roma, el Vaticano y Pisa. Cada rincón de estas ciudades nos espera con una historia única que contar y una belleza incomparable por descubrir, ofreciendo una ventana a su pasado glorioso y su presente vibrante. Viajando, he aprendido más de la historia que con los libros del colegio. He entendido que la historia la escriben aquellos que han dejado su huella en cada rincón del mundo. Cada ciudad, cada ruina, cada obra de arte cuenta una parte de la narrativa humana, una historia que va más allá y cobra vida ante nuestros ojos. Cada monumento es un testamento a la grandeza y la creatividad del ser humano a lo largo de los siglos. Viajar nos permite sumergirnos en el pasado y comprender las complejidades del mundo en el que vivimos. En cada viaje nos convertimos en testigos de la historia en acción y al hacerlo encontramos un nuevo aprecio por todo aquello que fue y que ya no será. En Roma nació uno de los imperios más grandes de la humanidad. Roma conquistó casi medio mundo. Este imperio era dueño de casi toda Europa, África del Norte y Asia del Sur. El territorio de este imperio abarcó más de 2.5 millones de millas. Los imperios eran organizaciones políticas y territoriales de la época bajo el poder de un único emperador. Toda la historia de Roma como tal es muy larga y muy compleja, pero quiero hablarles de uno de los emperadores que en mi concepto fue el más importante de toda la historia, Julio César. Este fue un emperador de no creer, un hombre de gran inteligencia y además un guerrero de verdad. Alguien que participaba dentro de las guerras, a diferencia de otros emperadores que simplemente enviaban a su ejército a pelear. Julio César peleaba con sus soldados. Él venía de una familia patricia muy prestigiosa y poderosa, una familia que incluso reclamaba descendencia de los dioses. Julio César no era una persona común y corriente, era un hombre especial. En esa época no existía la educación formal. Las familias de poder estudiaban a sus hijos por medio de tutores en sus propias casas. A Julio César lo educaron grandes filósofos, historiadores, matemáticos y literatos de su época, y desde muy niño lo entrenaron para que fuese militar. Julio César no solo era un hombre sumamente inteligente y culto, sino que también era un hombre fuerte y atlético. Una de las cosas que me parece más fascinante de Julio César es que durante su vida adoptó la filosofía de los estoicos. Esta es una corriente filosófica que es mi favorita y que recomiendo a todos los hombres. Todos los hombres deberían estudiar a los estoicos. Esta filosofía enseña principios de autodisciplina, aceptación del destino y virtud moral como medio para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. Los estoicos creían que vivir de acuerdo con la naturaleza y en aceptar con serenidad las circunstancias que no pueden ser cambiadas. Es una filosofía que fomenta la moderación y el control de las pasiones y emociones, promoviendo así la autosuficiencia y la independencia emocional. En la carrera militar de Julio César fueron muchos los logros y las victorias de guerras, y en su carrera política era un hombre que creía en los sistemas legales que nacieron en Roma. Sin embargo, Julio César tenía muchos conflictos y enemigos con el Senado, pues sus decisiones eran refutadas por el Senado. Los senadores también eran hombres muy poderosos de su época, hombres de otras regiones que se habían unido al Imperio Romano y que representaban a poblaciones y ejércitos monumentales. A Julio César no lo logran derrotar en ninguna guerra, pero sí logran derrotarlo por medio de una traición. Un día Julio César es invitado al Senado por varios senadores a una asamblea y una vez dentro del edificio lo acuchillan entre varios senadores. Ese asesinato marcó el inicio de la caída del Imperio Romano y desencadenó guerras internas dentro del imperio. Como dato curioso de esta traición es que algunos libros de historia indican que la esposa de Julio César había tenido sueños y presagios sobre este asesinato y que quiso impedir a toda costa que Julio César asistiera a esta reunión. Años más tarde,
volvería a gobernar su nieto, el nieto de Julio César, que se llamó Augusto. Pero esa historia se las cuento en otro capítulo. Caminar por las calles de Roma es como sumergirse en un libro de historia viviente. La ciudad está impregnada de siglos de cultura, arte y arquitectura. Al doblar cada esquina te encuentras con monumentos majestuosos. Lo más representativo de Roma es el Coliseo, donde los gladiadores luchaban por su vida ante miles de espectadores y a donde arrojaban a los cristianos para que se los comieran los leones. En este lugar se hacían todo tipo de espectáculos para poder entretener al pueblo y poder controlarlo de cierta forma. El Coliseo es considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno, por su arquitectura, por su historia y porque en su tiempo representó el poderío de Roma. El Foro Romano es un complejo arqueológico ubicado dentro de la ciudad. Este lugar servía como el centro político, religioso y social de la ciudad durante el periodo de la República y del Imperio. Fueron 2 periodos diferentes. Era el lugar donde los ciudadanos se reunían para discutir política, hacer negocios, adorar a los dioses y celebrar festivales religiosos. El Foro Romano albergaba varios templos dedicados a los dioses romanos, dioses como Júpiter, Marte, Vesta y Saturno. La religión como tal era una parte integral de la vida romana y muy importante, y los ciudadanos acudían al foro para hacer ofrendas y participar en ceremonias religiosas. Hoy en día, el Foro Romano es un importante sitio arqueológico y turístico. Aunque gran parte de sus estructuras están en ruinas, aún se pueden ver muchas de las características originales del complejo. Dentro de Roma existe un país independiente, el país más pequeño del mundo y al mismo tiempo uno de los países más ricos y prósperos del mundo. Bienvenidos a el Vaticano, el centro espiritual y cultural del mundo católico. El Vaticano tiene una historia que se remonta siglos atrás. Su origen se remonta a la antigua Roma, cuando el emperador Constantino donó tierras al Papa Melquiades. Y después de muchos años, mediante un tratado, el Vaticano se estableció como un estado independiente. Este tratado, firmado entre el Papa Pío y el gobierno italiano de la época, puso fin a décadas de tensiones entre la Iglesia Católica y el Estado italiano y reconoció la soberanía del Vaticano como un Estado independiente. Desde entonces, el Vaticano ha sido un Estado soberano con su propio gobierno, embajadas y sistema legal. El Vaticano es conocido por ser uno de los estados más ricos del mundo. Su riqueza proviene de una variedad de fuentes, incluidas las donaciones de fieles católicos en todo el mundo, los ingresos de sus museos y la gestión de sus propiedades inmobiliarias. Los museos vaticanos, que albergan una de las colecciones de arte más grandes y valiosas del mundo, son una importante fuente de ingresos para el Vaticano. Además, el Vaticano también gestiona una serie de instituciones financieras, incluido el Banco del Vaticano, que maneja las finanzas de la Iglesia Católica en todo el mundo. A través de estas instituciones, el Vaticano invierte en una variedad de activos financieros, lo que contribuye a su considerable riqueza. El Vaticano es tan pequeño que tiene aproximadamente 44 hectáreas y una población de alrededor de 800 habitantes únicamente. El Vaticano es una monarquía absoluta, con el Papa como jefe de Estado y líder espiritual de la Iglesia Católica. A pesar de ser el Estado más pequeño del mundo, el Vaticano representa la fe de millones de personas alrededor del mundo. Hemos llegado a Pisa, en la hermosa región de la Toscana. La Torre Inclinada de Pisa es uno de los íconos más reconocidos del mundo y una maravilla arquitectónica. Su construcción comenzó en el siglo XIII, como el campanario de la Catedral de Pisa. Sin embargo,
apenas unos años después de comenzar la construcción, la torre comenzó a inclinarse debido a un hundimiento en el suelo inestable. La inclinación de la torre se debe a la falta de una base sólida y al suelo arcilloso sobre el que se construyó. A lo largo de los años, varios intentos se hicieron para corregir la inclinación, incluyendo añadir anillos de soporte en la parte inferior de la torre. A pesar de estos esfuerzos, la inclinación persistió, convirtiendo a la torre inclinada en un símbolo único y querido de Pisa. Además de la torre inclinada, Pisa es el hogar de una rica colección de edificios históricos que cuentan la historia de la ciudad a lo largo de los siglos. La catedral es un edificio impactante y toda su fachada fue construida en mármol blanco y negro. ¿Quieres aprender los secretos para destacar en las redes sociales y convertirte en un auténtico influencer de viajes? En mi curso online te enseñaré desde ceros a cómo prepararte para empezar la mayor aventura de tu vida. Empezaremos por lo básico, desarrollando tus talentos. Aprenderás a hablar frente a cámaras. No solamente te enseñaré a crear contenido, sino que también te guiaré en el arte de contar historias que resuenen. Desde la elección de destinos hasta la parte de marketing y manejo de medios de comunicación, entre muchos otros temas. Te explicaré las formas como yo he podido viajar dentro y fuera de mi país como influencer, cómo he logrado conseguir patrocinadores y contratos, y en general te brindaré todos los conocimientos y experiencias que he podido recopilar a lo largo de los últimos años. Este curso no solo es un conjunto de lecciones, es tu boleto para un viaje transformador donde podrás explorar y perfeccionar las habilidades que te convertirán en un auténtico influencer de viajes. Cada módulo está diseñado para llevarte más allá de los aspectos técnicos. Inscríbete ahora y comienza tu travesía.